Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 10. Evangelio según Marcos, capítulo 10. Vamos a leer la porción del versículo 6 al versículo 9. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio según Marcos, capítulo 10, versículo 6 al versículo 9. Cuando usted esté ahí, dígame amén. Dice la poderosa, la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero al principio de la creación, subraye eso, porque está Jesús haciendo referencia a Génesis capítulo 2, versículo 24. Porque al principio de la creación, varón y hembra los hizo, ¿quién? Dios. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá ¿a quién? A su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús está enseñando sobre el divorcio, pero está enseñando el principio bíblico, yendo a las escrituras al principio y señalando que el matrimonio fue constituido por Dios ¿entre quién? Entre un hombre y entre una mujer. Yo quiero primero definir y recordar lo que es el matrimonio. Nosotros hemos estudiado, hemos hablado de eso, pero el matrimonio, para estar en récord, fue una institución creada primeramente en el jardín del Edén. Es una unión monógama, física, emocional y espiritual entre un hombre y una mujer. Ese fue y es el plan divino. Génesis capítulo 2, versículo 24 nos dice: un profesor mío hace como 8, 9, 10 años me dijo, el matrimonio fue constituido para 6 cosas, y yo las quiero compartir con usted con base bíblica. Número 1, para el compañerismo. Génesis capítulo 2, versículo 18, nosotros vemos eso. Dijo que era para evitar la fornicación. En 1 Corintios capítulo 7, versículos 2 al 5, vemos eso. Para la procreación. Génesis capítulo 1, versículo 28 y 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Para la protección y seguridad de los hijos. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Para la felicidad. Sí, ciertamente el matrimonio fue diseñado para que seamos felices. Proverbios capítulo 18, versículo 22 y Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. Pero el fin es contribuir al bienestar de la sociedad en general. Dios utiliza el matrimonio para el bienestar de la sociedad en general. Por lo tanto, la sexualidad, el sexo, se encuentra sentido en el matrimonio. Fuera del matrimonio no tiene sentido. ¿Estamos claros hasta ahí? Por lo tanto, la Biblia es clara. La Biblia es clara. Y enseña la perdurable verdad, una verdad que no cambia, que no caduca, que no pasa de tiempo, que el matrimonio es formado por un hombre y una mujer. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia es clara y da testimonio de que en el plan divino, el matrimonio bíblico únicamente es entre un hombre y entre una mujer. Y esa verdad no es negociable. Es el Señor Jesucristo. Para los que dicen que eso era ley, Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 19, versículo 4 al versículo 6, dice que ninguna autoridad humana tiene potestad para cambiar el diseño original del matrimonio establecido por Dios desde el Edén. Nadie tiene la autoridad para redefinir el matrimonio, porque si alguien se atreve a redefinir el matrimonio, está tratando de redefinir el evangelio. Porque el evangelio, escuche bien,
Es el retrato de la unión entre Cristo y su iglesia, como prototipo de la relación entre un hombre y entre una mujer, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 32. ¿Estamos claros? Esa es la base, ese es el fundamento. Ahora, ¿qué sucedió? Que el pasado viernes, la Corte Suprema de los Estados Unidos, basándose en la 14ª enmienda de la Constitución de este país, dictaminó que cada estado de la nación y de territorios incorporados, como de donde yo vengo, están obligados ahora a emitir licencias de matrimonio a personas y a parejas del mismo sexo. El juez Kennedy, quien firmó el dictamen y la orden, dijo, escuche bien, el derecho a contraer matrimonio es un derecho fundamental inherente a la libertad de la persona. Y bajo el debido proceso y las cláusulas de igualdad de la 14ª enmienda, las parejas del mismo sexo no pueden ser privadas de ese derecho y de esa libertad. 5 personas dictaminaron y determinaron no solamente ampliar la definición del matrimonio, sino que redefinir lo que es el matrimonio. Ahora no se basa el matrimonio según el Estado y la ley en la complementariedad de entre un hombre y una mujer, sino que se basa en la libertad que tiene cada individuo de escoger con quién se quiere casar. Se puede casar con un hombre siendo hombre, o se puede casar con una mujer. Una mujer se puede casar con una mujer y se puede casar o se puede casar con un hombre si así lo desea, porque el Estado dictaminó, el gobierno determinó que el hombre y la mujer es libre para escoger con quién se casa. Eso suena muy, muy coherente, pero no es bíblico. ¿Cuál es el problema? Uno de ellos, que nosotros somos aquí como 100 y pico de personas, 125, 130 personas con nuestros niños. Nosotros ahora estamos en la disyuntiva, y los que quizás como Jared y como Tony acaban de tener una nueva niña, de explicarles que la Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero el gobierno dice que un hombre se puede casar con un hombre y una mujer se puede casar con una mujer porque es legal. Esa es la primera disyuntiva que nos encontramos. Pero yo quiero abundar un poco de lo que significa esta decisión para ti y para mí. Esta decisión significa que hasta el jueves habían 37 estados de la nación donde el matrimonio entre parejas del mismo sexo era legal. 13 estados no lo permitían. Con esta nueva ley a nivel nacional, esos 13 estados tienen que aceptar las licencias de matrimonio de otros estados y ahora entrarán en una batalla legal, porque a nivel nacional ya hay jurisprudencia y ya hay precedentes para que esos estados aprueben el matrimonio homosexual. En otras palabras, los 50 estados de la nación y sus territorios incorporados aceptan el matrimonio homosexual. Es ley de la nación. Es más, ahora el matrimonio es una institución que queda sin género. Puede ser entre un hombre y una mujer, puede ser entre dos hombres, puede ser entre dos mujeres. Esta situación nos pone a nosotros como iglesia y como cristianos en una disyuntiva bien difícil.
Porque ¿a quién vamos a creer y a quién vamos a obedecer? Porque algunos cristianos, cuando les conviene, como aprendimos en nuestra serie de inmigración, cuando les conviene, utilizan Romanos 13, que hay que obedecer la ley. ¿Y ahora la obedeceremos? Cuando la ley es contraria a lo que establece la palabra. ¿Estaremos dispuestos a la desobediencia civil? Porque lo que dice la Escritura es contrario a lo que ha dictaminado 5 jueces. Yo quiero que usted entienda que el futuro de la libertad religiosa en este país ahora está en un péndulo. Porque el viernes se aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Pero inmediatamente 2 horas después, un grupo estaba propulsando y promoviendo que se acepte y se quite como delito la pedofilia. Porque un hombre ahora quiere y puede querer tener relaciones sexuales con un niño, sea un hombre con un niño o un hombre con una niña, y no debe ser delito, porque él es libre para escoger con quién quiere estar. Otro grupo está propulsando, y no se sorprenda si pronto lo presenta como en otros países, el bestialismo. Ya no debe ser delito el que un hombre se case y tenga relaciones sexuales con animales. Ya mismo tratarán de presentar el incesto como algo legal y no delito, como en otros países, porque ya hay precedentes, como en el estado de New Jersey, donde un hombre y su hija se aman, tienen relaciones y pueden estar juntos. ¿Usted entiende la gravedad de la decisión del viernes pasado? ¿Y a dónde va a llevar degradando a esta sociedad? Eso es lo que significa esta decisión. Algunos me han preguntado, pastor, ¿pero qué dice la Biblia cuando un tribunal toma una decisión como esta? Bueno, la Biblia nos dice qué hacer cuando un tribunal toma una decisión como esta. Pero la Biblia sí es clara lo que hace Dios cuando un pueblo le da la espalda a Él. Vaya a Romanos capítulo 1, rapidito. Romanos capítulo 1. Cuando esté ahí, dígame amén. Vamos a ir al versículo 18, al versículo 32. Yo quiero a todo el mundo leyendo, no quiero a nadie mirándome. Si usted no trajo Biblia, la semana que viene tráigala por favor, pero mire la Biblia de que está a su lado. Romanos capítulo 1, versículo 18 al versículo 32. No solamente quiero que me escuche, quiero que me siga en la lectura. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. ¿Todo el mundo está en alguna Biblia en estos momentos? Dice la poderosa palabra del Señor, porque la ira de Dios, subraye eso, porque de eso no se predica en algunas iglesias, solamente es love, 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 amor, 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 y por eso es que tenemos lo que tenemos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Eso es un fact, eso es un hecho. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Subraye eso. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No hay excusa para decir que Dios no le ha hablado al hombre, porque la revelación general habla de la gloria de Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Subraye eso. Cualquiera que quiera presentar un argumento de que no sabía, no tiene excusa. No lo digo yo, lo dice el mejor predicador, el apóstol Pablo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, subraye eso, ¿se hicieron qué? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, yo quiero que, si es su Biblia, subraye esto, por favor. Si no tiene un bolígrafo, pídale al lado. Yo puedo bregar con el murmullo, pero yo quiero que usted subraye esto. Por lo cual, también Dios, ¿qué hizo? Los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, lo cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, subrayo otra vez, Dios los que entregó a pasiones ¿qué? Vergonzosas. Fíjese cómo comienza Pablo con lo que es incomprensible. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Pudo haber dicho hombre, afeminados, homosexuales primero, pero ¿qué utilizó? Primero mencionó a las mujeres. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo voy a volver a repetir, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué nos repite? Que Dios los que entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso fue lo que hizo la Corte Suprema de los Estados Unidos y 2 días antes la Corte Suprema de México. A sabiendas, conscientes de que va en contra de lo que dice la Escritura y de lo que dice Dios, avalaron la conducta y aquellos que las practican. Y encendieron la Casa Blanca con los colores de la bandera gay. Y encendieron Disney World. Magic Kingdom, que es para los niños, con la bandera gay. Las cataratas de Niágara le pusieron las luces de la bandera gay. Celebraron la igualdad. Aunque Dios diga lo contrario, nosotros vamos a hacer lo que queramos. Porque cada hombre tiene el derecho de hacer con su vida lo que quiere. Suena bonito, suena coherente, pero no es bíblico. Y si no es bíblico, es pecado. Simple como eso. Pero yo quiero que usted tenga algo claro. La homosexualidad no es nueva. Pablo nos dice a los romanos, y lo vemos en Corintios, esto no es nuevo. Lo podemos ver en Levítico. Esto no es nuevo. Lo que es nuevo en esta nación, porque ya en otras naciones ha pasado, es que se ha institucionalizado.
Y se le ha dado ahora a esta conducta la autoridad y libertad de practicarla sin temor. Pero aunque 5 hombres del Tribunal Supremo hayan dictaminado eso, no deja de ser pecado. ¿Lo entendió? Es pecado, no lo adorne, es pecado. Ahora, vimos lo que es el matrimonio y cómo fue instituido. Vimos lo que hizo la Corte Suprema. Vimos lo que significa esta decisión. Vimos lo que dice la Biblia de cuando los hombres y los pueblos le dan la espalda a Dios, Dios los entrega a sus pasiones, a su injusticia y su inmundicia. Ahora, como cristianos, ¿qué debemos nosotros recordar? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Número 1, que Jesucristo continúa vivo. El mundo no se acabó el viernes pasado. Jesucristo sigue siendo rey. Y el matrimonio sigue siendo lo que la palabra de Dios dice. El matrimonio a los ojos de Dios no ha cambiado. Sigue siendo entre un hombre, sigue siendo entre una mujer. Ese es el fundamento bíblico. Y eso no lo va a cambiar ninguna institución. Eso no lo va a cambiar ningún tribunal. Porque no hay autoridad humana para cambiar los estatutos y los decretos de Dios. Ahora, tengamos cuidado como cristianos de que se nos olvide que todos somos pecadores. Cuidado con asumir una actitud de superioridad espiritual. Yo soy cristiano y heterosexual, ustedes se van a ir al infierno. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque el Evangelio ofrece reconciliación con Dios a toda criatura que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo, incluyendo a aquellos que están en la comunidad homosexual. El Evangelio también es para ellos. Y ellos, igual que nosotros, somos pecadores. Cuidado con pensar que somos mejores que ellos. Porque usted debe entender y no debe olvidar esto. La homosexualidad, que es lo que a mí me da un poco de tristeza al ver a mis hermanos anglosajones creando una histeria antes de esta decisión, cuando un homosexual llegaba a la iglesia. Ve, nosotros no tenemos problemas cuando llegaba una prostituta, un mentiroso, un apostador, un adúltero, un fornicario. Hasta no teníamos problemas cuando había alguien que cometía pedofilia. Pero cuando llegaba un homosexual nos daba la chiripiorca. ¿Y sabe de quién es culpa lo que ha pasado? Lamentablemente de algunos cristianos que crearon conductas homofóbicas y echaron afuera a los homosexuales y no los recibieron y le predicaron el evangelio. No lo quisieron intentar, no lo quisieron tratar. ¿Y qué fueron ellos hicieron? Se prepararon y se fueron a las mejores universidades y estudiaron leyes y vieron la Constitución y encontraron la fisura. Y hoy tenemos lo que tenemos. Porque se nos olvidó que Cristo en la cruz derramó su sangre también por los homosexuales. A un adicto a drogas le podemos predicar el evangelio, hasta una prostituta. Pero a un homosexual nos ponemos nerviosos. Mire, señores, hermanos, hermanas, el homosexualismo no es el pecado capital. Pablo en 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10 menciona el que sea afeminado y al homosexual en la misma categoría de pecado que el que es homicida y que es el mentiroso y que el adúltero y que el fornicario. La medicina para todo pecador es la cruz de Cristo. Y la tenemos que predicar en tiempo y afuera de tiempo.
a toda criatura. Y los que son de Dios escucharán la palabra de Dios y responderán al mensaje del Evangelio. No podemos olvidar eso. Porque si olvidamos eso, nos estamos colocando en una posición incorrecta. Así que quizás usted se está preguntando, entonces, pastor, ¿cómo debemos responder? Pues debemos responder sin pánico, sin miedo, sin temor, sin homofobia. Yo soy el pastor o uno de los pastores de esta iglesia y yo no quiero escuchar a nadie burlándose y haciendo comentarios y denigrando a las personas de la comunidad homosexual. Esto es pecado. Ellos necesitan el Evangelio. Y si alguien entra por esa puerta y me confiesa que tiene problemas de porneia, de inmoralidad sexual, de atracción al mismo sexo, yo lo voy a recibir, yo lo voy a amar y yo le voy a predicar el Evangelio como si fuese yo. Yo espero que usted haga lo mismo. Porque necesitan a Cristo. No debemos olvidar que los homosexuales, al igual que el que es adicto a cualquier otra conducta, está buscando su identidad en algo o en alguien, quizás como tú y como yo, hasta que Cristo nos salvó. Así que ellos necesitan el Evangelio. ¿Cómo yo debo responder? Amando a mi vecino, a mi compañero de trabajo, que es gay o que es lesbiana, que es homosexual. Entonces, pastor, te está diciendo que los recibamos y hagamos fiesta con ellos. No, yo no estoy diciendo que hagamos fiesta. Yo estoy diciendo que le prediquemos el Evangelio. Y el Evangelio por sí solo ofende. Pero yo tengo que ser amable y respetuoso cuando comparte el Evangelio y darle todo el derecho a esa persona que lo escuche como cualquier otra persona. Yo le voy a predicar el Evangelio, yo lo voy a amar, yo lo voy a respetar. No voy a aprobar su conducta. No le voy a dar una centésima de idea de que yo apruebo su conducta. No. Por todo lo contrario, le voy a decir, yo era ciego y ahora veo. Era cojo y ahora camino. Estaba en pecado y estaba muerto y ahora vivo. Lo mismo está disponible para ti en este día, en esta mañana, en esta noche. El mismo Evangelio que me transformó a mí, te puede transformar a ti. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? ¿Qué hacemos como padres? Ahora es que se puso la cosa buena. Porque ahora somos los padres los que le vamos a enseñar, si queremos, a nuestros hijos qué es lo correcto. Dije hombres, no mamá. Cuando la niña o el niño pregunta, papi, ¿qué es eso de gay? Pregúntale a tu madre. No, eres tú y soy yo los que somos responsables de predicarle y de enseñarle a nuestros hijos que el matrimonio es entre un hombre y entre una mujer, porque Dios lo estableció así y punto. Pero el Evangelio no se lo vamos a poder predicar a nuestros hijos con claridad si todavía no es claro en nuestra vida. Así que este es un momento para separar a los hombres de los niños, a los nominales de los que son cristianos. Si tú vienes a la iglesia y te duermes mientras yo predico, hombre, arrepiéntete. Porque los tiempos se han puesto malos. Y hoy Dios está requiriendo que tú y yo seamos hombres, no machos. Y el hombre ama la palabra de Dios, la vive y la predica y la comparte con los suyos. Tus hijos y mis hijos necesitan escuchar el Evangelio de nuestra boca, no de Mr. Mark, ni de Pastor Nick, ni de Pastor Jeff. Es de papá y de mamá. Hasta es hora de predicarle a nuestros hijos lo que está bien y lo que está mal. Porque créame que dentro de este recinto hay algunos de nuestros hijos que van a tener problemas de identidad sexual. Y el que tengan problemas de identidad sexual no los hace homosexuales. Los hace rescatables por el Evangelio. Y si tú estás ahí presente día y noche con él o con ella, lo vas a poder ayudar. Pero si estás enajenado de él o de ella,
No te sorprendas con lo que puede pasar. Y si te pasa, aplica el evangelio. No rompas una pared y salgas corriendo. Aplica el evangelio. Esto es un tiempo de despertar. No debemos olvidar que debemos predicarle el evangelio a toda criatura. Yo, en los pasados 6 meses, he escuchado a una mujer que se llama Rosario Butterfield, 2 veces en vivo. Ella era una lesbiana, activista, periodista, odiaba el cristianismo, pero un pastor de una iglesia bien pequeña, quizás más pequeña que la nuestra, con su esposa y sus hijos, la recibió, la amó y le predicó el evangelio. 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 Y hoy Rosario Butterfield es esposa de pastor. Y anda por toda la nación predicándole y enseñando a la iglesia y educando a la iglesia, porque la iglesia no está educada, de cómo amar, recibir y predicarle el evangelio a nuestros hermanos y a las personas homosexuales. Pero ella dijo algo que yo sé que a algunos no le va a gustar, pero yo estoy totalmente de acuerdo con ella porque es bíblico. En la comunidad homosexual hay personas que Dios decretó y predestinó desde antes de la fundación del mundo que iban a ser salvos. Porque si no fuese así, Rosario Butterfield no fuese salva hoy. Ni una nueva criatura, ni ha nacido de nuevo. Ella estaba en el mundo del homosexualismo, pero por la proclamación del evangelio con amor y con respeto, Dios llamó eficazmente a Rosario, la sacó de ahí, la sangre de Cristo la lavó y hoy puede decir: yo soy una nueva criatura y tengo vida eterna. Queda de nosotros, porque nuestro trabajo no es salvar, sino proclamar el evangelio para que los que son de Dios en esa comunidad, cuando escuchen el evangelio, respondan el mensaje. Así que yo concluyo este mensaje con 2 cosas que quiero que te lleves. Quiero que te lleves lo que no debes olvidar. Y lo primero que no debes olvidar es que Estados Unidos de América no es una nación cristiana. ¡Ay! Dios mío, eso es pecado lo que acaba de decir el pastor. No es una nación cristiana, disculpe. Si fuese una nación cristiana, no hubiera pasado lo que pasó el viernes. Y usted va a decir, los patriotas me van a decir, los que son del elefante y los del burro, me van a decir: no, pastor, eso fue la decisión de 5 personas. Pues yo le tengo noticia a los que sean más patriotas que cristianos. 60% de los anglosajones americanos estaban de acuerdo en que se legalizara el matrimonio entre parejas homosexuales. De cada 10 americanos, 6 iban a votar que se aprobara el matrimonio homosexual si lo llevaran a voto democrático. Sin contar a los hispanos, los asiáticos y los demás colores que vivimos aquí. La mayoría del pueblo americano ha aceptado la idea de que hay libre albedrío. Usted coja lo que usted quiera. Eso no es problema mío. Así que esta nación dejó de ser cristiana. Aunque yo tengo problemas con la historia, porque yo creo que nunca ha sido cristiana. Estados Unidos necesita ser reevangelizado. Estados Unidos necesita el evangelio. Estados Unidos de América y sus habitantes necesitamos regresar a la cruz y al evangelio. Este mundo que está allá afuera está muerto espiritualmente, está caído. No nos debe sorprender lo que está sucediendo. Lo que nos debe llamar la atención es ese sentido de urgencia en predicar el evangelio. Y déjame decirle algo para seguir derrumbando el sentido patriota. La palabra en ningún momento me muestra a mí que el cristiano tiene que entrar a afectar la cultura. Esa es teología del dominio, donde se ha predicado y enseñado de crear un gobierno cristiano. Por eso es que tenemos la red de apóstoles, redes de gobiernos cristianos. No, el evangelio lo que me invita a mí es a predicarle a toda criatura para que la gente deje su cultura y corra a la cultura del reino de Cristo.
Dios no me llamó a afectar la política no va a cambiar. Dios me llamó a llamar a aquellos políticos a que se arrepientan de sus pecados. ¿Por qué? Porque los políticos por la mañana celebraban y danzaban con los homosexuales y por la tarde cantaban Amazing Grace con los hermanos metodistas en Charleston. Así son los políticos. De labios los honran o lo honran, pero sus corazones están lejos de él. Su confianza no debe estar en un partido rojo o azul, entre un elefante y un burro, aunque algunos parecen burros. Su confianza debe estar puesta en el caballero de la cruz, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Estamos en una época en los Estados Unidos de América, escúcheme bien, ¿qué es lo que ya está pasando en el resto del mundo? Donde los cristianos están siendo perseguidos. Yo se lo dije, los otros días me escribió un muchacho de Cuba, escondido en el baño con su computadora, bajando nuestros sermones, escuchando nuestras predicaciones, escuchando música cristocéntrica, porque su gobierno no le permite tener acceso. Hay un video corriendo en las redes sociales de los chinos, de niños y de mujeres chinas, cuando les regalan Biblia y le dan besos a las Biblias. Pero la Biblia de usted está debajo del carro o debajo de la coqueta cogiendo polvo o rota. Pero en China abren cajas de Biblia y ellos las besan y lloran porque tienen en sus manos la palabra de Dios. La persecución trae gloria a Dios. Toda persecución en la historia ha provocado que el evangelio sea conocido y expandido. Y en Estados Unidos de América a los cristianos se nos va a llamar de intolerantes, de tradicionalistas, de legalistas. Déjenme decirle algo, yo sé que estoy corto de tiempo, pero yo no me interesa el tiempo. Yo quiero que usted se lleve esto. Usted lee la historia y dice, esos hombres fueron mártires, murieron por la causa de Cristo. Pues ¿sabe qué? Que eso lo sabemos nosotros. Pero aquellos en aquella época le llamaban abusivos, maltratantes de niños y un montón de cosas. El gobierno los rinconó y les llamó delincuentes por la causa de Cristo. Mi pregunta para ti es, ¿estás dispuesto hoy a dar tu vida, tu casa, tus bienes por la causa de Cristo? El cristianismo está creciendo en el mundo. Es el cristianismo nominal lo que está decreciendo. Gloria a Dios por eso. Porque este tiempo se separan los que son de Dios de los que no son. Hay un gran avivamiento que viene, pero no viene por nada que nosotros hagamos. Es por lo que Dios está haciendo. Mi pregunta para ti en esta mañana. ¿Estás dispuesto a ser perseguido? ¿Estás dispuesto a que te arrinconen? ¿Estás dispuesto a que te pongan un arma y te digan, ¿tú amas a Cristo o no? ¿A qué Cristo? Si yo me acabo de comprar una camioneta, acabo de comprar una casa, si Dios me acaba de dar un niño o una niña, ¿estás dispuesto a morir por la causa de Cristo? Porque si te da temor esa pregunta, hoy es un gran día para que te arrepientas, para que te prepares para lo que viene. Porque Estados Unidos de América está entrando en un momento histórico donde se va a separar los que son de Él de los que no son de Él. Y yo le doy gracias a Dios por Él. Este pastor está dispuesto a dar su vida e ir preso si alguien me obliga a ir en contra de lo que dice la Escritura. Yo no tengo problema. Usted visíteme y lléveme galletas de por soda. Pero en tiempo y fuera de tiempo, el evangelio yo lo voy a proclamar a toda criatura. Aunque me cueste la vida. Yo espero que tú hagas lo mismo. Así que, ¿el tiempo es malo? Sí, los tiempos son malos, la Biblia lo dice. Pero yo hago mía y quiero que hagas tuya hoy las palabras del doctor Albert Mohler el pasado viernes. Él dijo,
La verdad de Dios no ha cambiado. Las sagradas escrituras no han cambiado. El evangelio de Jesucristo no ha cambiado. La misión de la iglesia no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él venció y Él vencerá. No hay poder y no hay tiniebla que pueda vencer al Hijo de Dios. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. La guerra
Viernes en la tarde, 2000 años atrás, el Cordero enmudeció sobre una cruz y el infierno danzó. Pero 3 días después, el león rugió y el infierno enmudeció y cayó para siempre. Tú reinas hoy, tú vives hoy, tú has triunfado y tú has desarmado los poderes de las tinieblas. Tú eres el Cordero, pero eres el león de la tribu de Judá. A ti te alabamos, Jesús. Tú has sido coronado sobre toda potestad. A ti te adoramos con el ejército celestial. Te decimos aleluya. Te decimos aleluya por siempre, porque tú reinas. Reinas y reinarás. Y reinaremos contigo. Sí, Jesús, lo decimos. Una y otra vez. Tú venciste. Amén.